El orgullo es uno de los pecados más sutiles y a la vez más efectivos. Es lo que nos lleva al hombre a ser un ídolo de sí mismo. Y es a la vez uno de los más grandes enemigos que posee el hombre. Y es también su más grande obstáculo para el arrepentimiento. Y es tan sutil que muchas veces el hombre ni siquiera se da cuenta de cuánto tiene. Pues bueno, ya sabemos que todos tenemos ese orgullo. La diferencia es la medida que cada uno ha mortificado en el poder del Espíritu. Pero es muy sutil porque se alía con nuestras emociones y a veces no nos damos cuenta cuando estamos alegando por nosotros mismos de manera orgullosa, alegando por nosotros mismos en nuestro propio yo y nuestro propio orgullo. En el hombre incrédulo, este orgullo es uno de los más grandes enemigos que tiene y es su más grande obstáculo para el arrepentimiento. Es por ello que el maravilloso amor soberano de Dios tiene que derribar en su gracia irresistible este orgullo para atraernos a Cristo para salvación. Pues la razón por la que muchas personas no vienen a Cristo es sencillamente por orgullo. El orgullo de no considerarse malos, el orgullo de considerarse buenos, el orgullo de pensar que no necesitan a Dios, el orgullo de pensar que así están bien. Muchos de nosotros tuvimos que ser humillados de una forma y otros de otra, con el fin de doblegar nuestro necio orgullo para doblegar nuestra dura cerviz a fin de traernos a Cristo en arrepentimiento y fe. Tuvimos que pasar por situaciones humillantes, dolorosas, aflictivas, amargas, que quebrantaron nuestro orgullo, que derribaron la muralla de nuestro orgullo, para así poder reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Y asimismo ocurrió al siguiente par de personajes que tuvieron también su encuentro con Cristo, el Salvador, y su poder salvador en esta sucesión de eventos que llevamos en los evangelios, allí en Lucas capítulo 8, versículo 40 al 48. Acompáñenme por favor al evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 40 al 48. Luego de que nuestro Señor Jesucristo ha partido de la aldea o de la ciudad de los Gadarenos, nos dice Lucas capítulo 8 versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada,
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hasta allí. Hermanos, este es otro de los relatos que también los tres evangelistas sinópticos nos relatan: Mateo, Marcos y Lucas. Solo que Mateo es el más breve de los tres. De hecho, Mateo nos narra este acontecimiento en la mitad de versículos que lo hace Marcos. Así que Mateo es muy breve. Y si alguien quiere ponerse estricto con las diferencias, bueno, Mateo dice que este hombre, bueno, para empezar no dice su nombre, este hombre que fue y se postró delante de él para pedir por su hija, le está pidiendo que vaya y la sane porque ha muerto, mientras que Lucas y Marcos dicen que le va y le pide que vaya con su hija que está moribunda. Esta es la diferencia entre los relatos, pero hermanos, por lo que vemos en la narración de Lucas y vimos también en la de Marcos, podemos entender que en realidad Mateo está al final concluyéndonos o resumiéndonos la historia, queriéndonos decir que tal vez cuando este hombre recibe la noticia de que su hija ahora ha muerto, entonces él a continuación le hace la solicitud que ya luego Mateo nos la registra. De tal manera, hermanos, que en realidad la niña al final, en el camino del Señor a la casa de Jairo, ya había muerto. Y esto, hermanos, es un relato muy interesante porque nuestro Señor, según dice Marcos y dice Lucas, acaba de regresar en la barca. Y cuando desciende, hay mucha gente, y entre esa gente está ese hombre y le solicita este favor. Y mientras él va caminando a la casa de Jairo, ocurre la sanidad de esta mujer que leímos que tenía o padecía el flujo de sangre. Y aunque no es totalmente claro el momento en el que ocurrió este suceso, como les decía, Marcos y Lucas nos dicen que ciertamente ocurrió luego de que nuestro Señor Jesucristo volviera del otro lado del mar. Y entre esa gozosa multitud vemos que estaba uno de los principales ancianos, o tal vez el principal anciano de la sinagoga de su localidad. Pues este hombre, nos dice Lucas en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. En las sinagogas de los judíos, hermanos, había
algunas personas que estaban como encargadas de la sinagoga. Y estas personas eran personas que se les consideraba o se les llamaba ancianos. Sabemos que el anciano no necesaria o obligatoriamente debe ser una persona llena de canas en el cabello, sino que puede ser también alguna otra persona de otra edad que haya alcanzado la madurez, en este caso en la religión. Entonces había pues, algunos se dice que había diferentes cantidades de ancianos, pero este Jairo era uno de los ancianos de la sinagoga. Este varón entonces debemos entender que era un varón de buen testimonio, pues hermanos, no se iba a poner a una persona de mal testimonio para que fuera como uno de los ancianos de la iglesia, ¿me explico? Para que estuviera en ese lugar es evidente que era un hombre de buen testimonio y era a la vez un hombre instruido en la ley, porque ¿de qué forma podría dar testimonio si no conociera la ley? Y además lo más probable es que fuera instructor de la ley al pueblo, porque los ancianos que estaban como encargados de la sinagoga eran los que no solo administraban las cosas en la sinagoga, sino también los que enseñaban allí en la sinagoga en muchas de las ocasiones. Entonces, este hombre había oído o probablemente habría visto el poder de este nuevo, entre comillas, maestro, de este nuevo rabino, que probablemente incluso tal vez hasta lo hubiera escuchado predicar en alguna visita a esa sinagoga. Pues como ya vimos, nuestro Señor Jesucristo estuvo trabajando muy constantemente en esa zona y en esa región. Así que cuando Jairo va a encontrarse al Señor, lo más probable es que no sea la primera vez que lo ve, ni sea la primera vez que oye sobre él, pues acuérdense que dice la Escritura, según vamos siguiendo el orden, nuestro Señor estaba allí, luego se va del otro lado del mar, allá está con los gadarenos, sucede el acontecimiento que estuvimos viendo los domingos pasados y luego dice que regresa. Y cuando llega al otro lado, a la otra orilla, la gente llega y lo recibe con gozo. Esto es, ya había estado con ellos previamente y entonces la gente se pone contenta porque volvió. ¿Me explico? Si volvió, entonces es porque ya había estado allí, ya había estado un tiempo trabajando con ellos y entonces lo más probable es que Jairo no era la primera vez que lo veía. Hermanos, todas estas cosas que les digo tienen una razón. No estamos nada más tomando el tiempo. Tienen una razón porque nos van a demostrar una cosa. Y esto es que este hombre probablemente, como les digo, no es la primera vez que lo ve. Entonces, no es la primera vez que oye sobre sus enseñanzas. Acuérdense, no es un hombre común que simplemente tiene una necesidad y va y acude al primero que parece que le puede ayudar. Es un hombre instruido, es un hombre ejemplar, es un hombre de testimonio, es un hombre de convicciones. ¿Me están siguiendo? Es un hombre de convicciones religiosas. De otro modo, ¿cómo puede ser el principal si no tiene convicciones religiosas? Es un hombre de convicciones religiosas. Y si ya había oído de él y debía haber oído al ser uno de los principales de la sinagoga, al haber escuchado ya de que había un rabino que estaba predicando también la palabra de Dios y que probablemente, repito, le haya escuchado y le haya oído que confrontaba de alguna manera la manera de vivir y de predicar de los maestros de su tiempo, seguramente él debía estar informado del mensaje de Jesús. ¿Me explico? No era, otra vez,
una persona que no tenía mucho conocimiento, tenía una necesidad y corrió con el primero que podía encontrar. No, hermanos, era un hombre de convicciones que probablemente ya había meditado y contrastado la enseñanza de Jesús con lo que él conocía. Es inevitable que la enseñanza del Maestro, nuestro Jesús, le habría causado conflicto en su mente y en su corazón, hermanos, pues, como les digo, no era un hombre ignorante de la ley, no era un hombre ignorante de la interpretación de la ley y no era un hombre ignorante de la venida del Mesías. Porque Lucas en el capítulo 4 capítulos atrás, nos dice que llegó a la sinagoga, tomó el rollo de Isaías y entonces lee y encuentra la porción que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres y a pregonar o proclamar la libertad a los presos. Y luego, después de todo el texto, les dice: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Es decir, el Señor ya había hablado con toda claridad diciendo: las escrituras que señalaban al Mesías se están cumpliendo en mí. Yo soy el Mesías. Y si Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre instruido en la ley, un maestro de la ley, no podía ignorar con quién estaba tratando. ¿Me explico? No podía ignorar lo que estaba pasando y lo que estaba predicando este Mesías. Él seguramente conocía lo que la ley hablaba sobre la venida del Mesías y seguramente había oído que ese rabino que estaba sanando estaba también diciendo ser el Mesías. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue a pesar de todo? Pues, hermanos, como a muchos otros de los fariseos e intérpretes de la ley, les habría puesto en disyuntiva de creerle o de acusarle, como lo hicieron la mayoría de los de su clase. Porque recuerden, él es un hombre principal. Él es un hombre de convicciones religiosas. Llega el otro maestro y, hermanos, yo espero que me estén comprendiendo. Es inevitable que en su mente haya un contraste en las convicciones y en la enseñanza que este otro rabí viene a dar. Probablemente a los hermanos que se sientan a escuchar no les ocupe o les preocupe tanto lo que otro predicador está enseñando, pero a un predicador definitivamente le va a preocupar lo que otro está predicando. ¿Sí me explico? Así pues, los demás de sus colegas, los fariseos y los intérpretes de la ley, se habían visto en una disyuntiva. A ver, este está diciendo que él es el Mesías y nos está acusando y nos está diciendo que nosotros estamos aplicando mal la ley y que la estamos enseñando mal al pueblo. Pues en Mateo ya pasó todo el sermón del monte cuando les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y cuando les dice: habéis oído que les fue enseñado, no matarás, mas yo os digo. ¿Sí me explico? Ya las enseñanzas de Jesús se habían diseminado a tal grado de que ya todo maestro de la ley se habría hecho una idea o una conclusión de las enseñanzas de este Cristo. O estaba de acuerdo con ellas o lo acusaba a este Cristo como falso o mentiroso. ¿Me están siguiendo? Jairo se encontraba entonces también en esa disyuntiva. Él no podía ser ignorante de lo que estaba pasando y, digamos, de las implicaciones teológicas de lo que él creía y enseñaba, en contraste con las implicaciones teológicas de lo que Cristo estaba enseñando. ¿Cuánto tiempo pasó desde que lo habría visto o atestiguado de su poder o habría escuchado de su mensaje hasta el decisivo día en que acudió a él?
No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo estuvo bregando o ignorando el llamado de su conciencia a considerar la legitimidad de ese que se decía ser Mesías? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que hubo un evento que marcó un antes y un después en la vida y en la familia de este hombre. Pues como les digo, ¿cuánto tiempo pasó entre que él se enteró de que este Jesús estaba enseñando algo diferente, entre comillas, hasta el día en el que él fue y se postró ante él? ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos, pero seguramente pasó un tiempo. Y en todo este tiempo, ¿qué estuvo pensando él? ¿Habría estado ignorando lo que este Jesús decía? ¿O habría estado considerando y diciendo, bueno, tal vez tiene razón lo que él está predicando y nosotros somos los que estamos mal? ¿Sí me explico? Porque hubo un lapso de tiempo. Este lapso de tiempo es importante porque este lapso de tiempo, hermanos, en ese lapso de tiempo él estuvo o dejando pasar las cosas o todavía altercando en su propia conciencia si sería cierto lo que este Mesías estaba enseñando. Pero en todo este tiempo él nunca se acercó a él. Ese es mi punto. En todo este tiempo él no se había acercado a él. Pero hubo un evento que aceleró sus conclusiones o doblegó su orgullo y lo orilló a ir y humillarse delante de aquel a quien el resto de sus colegas despreciaban y acusaban. ¿Están siguiendo? El resto de los principales de la sinagoga, de los maestros, de los escribas y de los fariseos, ¿qué hacían? ¿Estaban de acuerdo con Jesús? ¿Qué hacían? Decían, no estoy de acuerdo, pero déjenlo, no nos va a afectar. No, estaban en contra de él y lo estaban acusando. ¿Cómo estaría Jairo, que era parte de ese grupo también? ¿Estaría también acusando al Señor? ¿Por qué no se había acercado al Señor? Bueno, hubo algo que, o si bien él estaba ya pensando, tal vez es cierto lo que dice este rabino, y estaba él meditando en eso, cuando sucedió algo que aceleró su pensamiento y lo orilló a ir a buscar a este Mesías. ¿O acaso que él estaba igual de acuerdo con todos los demás maestros y fariseos tratando de contradecir a este Mesías, y resulta que ocurrió algo que lo forzó a ir y a humillarse delante de aquel a quien todos sus compañeros tildaban y tachaban de mentiroso? ¿Me están siguiendo? Este es el contexto de la situación. Si no lo tomamos en cuenta, hermanos, no podemos dirigirnos a interpretar o entender lo que está pasando aquí. Hubo entonces un evento que derribó su orgullo y que no le dejó más salida que humillarse públicamente delante de aquel a quien la mayoría de sus colegas despreciaban, y a exponerse él mismo también al descrédito de sus colegas. Porque, hermanos, noten que él fue y se postró ante él. No fue y le habló de pie y le solicitó algo. No, dice que él fue y se postró delante de él. Y esto es algo significativo, hermanos, porque una cosa es que alguien de nosotros
como alguien dijo, de los de a pie, va y se postra delante de él. Pero es como que si ustedes ven a un obispo o un sacerdote que va y se postra delante de alguien. ¿Me explico? Es algo ya que llama la atención y que es significativo. Que va y se postra delante de alguien con quien están en desacuerdo todos sus demás compañeros. Esto es significativo. ¿Qué lo llevó a exponerse así públicamente y humillarse de esa forma, hermanos? ¿Cuál fue ese evento trascendental? Bueno, pues nos dice el versículo 42 que la gran proximidad de la muerte de su única hija. Miren cómo dice el 42, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Este hombre, hermanos, no sé cuánto tiempo estuvo resistiendo en su mente o en su conciencia ir al Señor, reconocer que lo que él decía era verdad o reconocer su poder. Pero tuvo que pasar una cosa que lo dejara sin opción más que ir a él, que en este caso fue la proximidad de la muerte de su hija. ¿Por qué decimos, hermanos, que la atracción de este hombre hacia Cristo fue una verdadera atracción de la gracia y no la búsqueda convenenciera de ayuda terrenal? Pues, hermanos, por el testimonio de sus colegas. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vean aquí, hermanos, a un colega de Jairo, a Nicodemo. Nicodemo, aunque superior en rango a Jairo, habló por todos los de su clase, esto es, todos los maestros e intérpretes de la ley, y dio testimonio de que sus razonamientos les conducían únicamente a concluir que Cristo nuestro Señor venía indudablemente de Dios. Y para prueba irrefutable de eso era que, dice él, nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. La clase religiosa de la nación en el tiempo de nuestro Señor, y en ella está incluida Jairo, entendían, nos dice Nicodemo, entendían que Cristo había venido de Dios. ¿Y cuál era la razón? Dice, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Entonces, hermanos, podemos concluir entonces que este instruido varón de aquella sinagoga llamado Jairo debió haber llegado a la misma conclusión que el resto de sus colegas. Este hombre viene de Dios. Pero, ¿por qué no fue antes a postrarse ante él? Si ya había entendido, junto con todos sus demás compañeros, que Cristo venía de Dios, ¿por qué no fue a arrepentirse y a postrarse ante él? Muy probablemente por orgullo, hermanos. Por el orgullo de su propia clase religiosa, porque era un hombre principal,
porque era un hombre con una reputación que salvaguardar. Y dijo: yo ir a humillarme delante de aquel predicadorcillo que no tiene ni instrucción ni título como nosotros. ¿Me explico? A pesar de que reconocía que Dios estaba con él, aún así no fue a humillarse, sino hasta que Dios en su misericordia le humilló. Hasta que Dios trató con él de una forma que lo orilló al punto de que él no tuviera otra opción más que ir a Cristo. Y hermanos, esa no es otra cosa que el trabajo de la gracia. El trabajo de esa gracia irresistible a través de la que Dios, conociendo nuestros necios corazones, derriba nuestro orgullo y nos cierra todas las puertas que sean necesarias para que no tengamos otra opción que ir a Cristo a humillarnos. En el caso de Jairo, su hija está a punto de morir, su única hija. Si una cosa, hermanos, puede doler más a los padres, es la muerte de sus hijos. Los padres podrán perder a sus padres o a sus cónyuges incluso, pero ninguna cosa puede doler más, hermanos, que eso. Y este hombre, entonces, es puesto en esta situación. Podemos entonces concluir, hermanos, que este instruido varón de aquella sinagoga, habiendo llegado a la misma conclusión, les decía que sus colegas, no quería ir, no se había acercado aún a Cristo hasta que Dios tuvo que tratar con su corazón, con su vida, derribar su orgullo, humillarlo y que no quedara más salida para él que ir a los pies de Cristo. Y fue y se postró delante de él y se humilló. Pero dejemos por un momento a Jairo allí postrado, hermanos, a los pies de Cristo, pues no hay mejor lugar que ese. Y veamos a nuestro segundo personaje atraído o atraída también por la gracia de Dios, ahí en el versículo 43 y 44. Dice el versículo 43 de Lucas capítulo 8. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta porción, hermanos, podrá ser tomada muy frecuentemente, toda esta porción, incluyendo el relato de Jairo, como uno de los relatos de eventos milagrosos del Señor, de grandes sanidades del Señor. Pero hermanos, detrás de todos los milagros que el Señor hizo, nosotros podemos encontrar la gracia de Dios obrando también en las personas. En otras palabras, queremos, hermanos, buscar que no sigamos viendo
esta porción como un par de milagros que hizo Cristo allí, sino que entendamos que aquí hubo más que eso. Hubo más que 2 milagros ocurriendo, que hubo 2 personas siendo atraídas por la gracia de Dios hacia Cristo. 2 personas cuyos orgullos tuvieron que ser derribados hasta el suelo y tuvieron que ser humilladas para que ahora sí, a causa de la humillación y en algunos casos de haberlo perdido todo, no tuvieran más que ir a Cristo. La desconocida mujer cuyo nombre nos fue ocultado, pero cuya fama trascendería los milenios. En una circunstancia diferente y por una razón diferente, acudió también, hermanos, a la única fuente de vida, nuestro Salvador Jesucristo, pues ya no tenía más esperanza ni más a dónde ir. La Biblia no nos dice cómo se llamaba esta mujer, pero hermanos, 2000 años después, seguimos hablando de lo que Dios hizo con ella. Qué cosa tan sorprendente. La desesperada situación de la mujer y la humillación que quebrantó su orgullo no le dejó más salida que ir a Cristo. Y esa desesperada situación y la manera en la que, y esa situación que quebrantó su orgullo, hermanos, comenzó 12 años atrás, exactamente en el mismo tiempo en el que había nacido la hija de Jairo. Y eso es solo una coincidencia, porque la hija de Jairo tenía 12 años y estaba muriendo. Y más o menos por el mismo tiempo, esta mujer adquirió esa enfermedad. Y desde entonces ella también había venido sufriendo estas cosas. ¿No nos dice esto, hermanos, que Dios está detrás de todo? ¿No nos dice esto que Dios había planeado todas estas cosas para gloria de su nombre? Para obrar y tratar con nuestros corazones y tratar con estas 2 personas y traerlas a los pies de Cristo. Esta mujer no solo padecía una enfermedad humillante en un tiempo en el que tratar esta situación era realmente difícil, sino que aún más que ello, hermanos, según Levítico capítulo 15, versículo 25, ella era inmunda a los ojos de la ley ceremonial todo el tiempo de su flujo. Pensamos en la mujer de flujo de sangre y lo único que pensamos y que decimos pobrecilla es por su enfermedad, ¿no es así? Es lo único que se nos viene a la mente, porque lo único que pensamos o vemos por lo general en los milagros es, otra vez, el cuerpo nada más. La sanidad física o externa. Pero hermanos, esta mujer tenía un problema mucho más grande que la enfermedad. Y era el hecho de que, según la ley ceremonial, ella llevaba 12 años continuos considerada como inmunda a los ojos de la ley. Por 12 años había permanecido inmunda e incapaz de acercarse al templo, incapaz de acercarse a los otros, incapaz, hermanos, de tocar a los otros, y aún más, había padecido
una enfermedad que la debilitaba tremendamente en su cuerpo y que había acabado con todo lo que poseía. Esta mujer era más o menos como una leprosa. Digo más o menos por la clase de trato que recibía. Porque por su enfermedad ella no podía acercarse al templo. Ella no podía, como ya leímos, ¿se acuerdan que leímos? No podía ser considerada de otro modo más que como inmunda. No podía tocar a nadie, porque si tocaba a alguien, esa persona se consideraba inmundo también. Las cosas que ella tocaba también se consideraban inmundas. Y si alguien tocaba, ¿se acuerdan? Y se sentaba donde mismo que ella, también se consideraba inmundo. ¿Se imaginan vivir así? 12 años en un aislamiento así. En una especie de cuarentena así. Hermanos, si nosotros con unos meses con cubrebocas ya queremos salir corriendo. Esta mujer llevaba 12 años sin poder tocar a nadie y sin poder acercarse al templo y sin poder ofrecer nada al templo. 12 años. Y además de ello, su enfermedad no era que fuera solo vergonzosa, sino que, hermanos, ella estaba perdiendo sangre todos los días. ¿Se imaginan lo que es eso? ¿Cuánta sangre hay que perder para perder fuerzas o la conciencia? Y esta mujer, hermanos, seguramente vivía cada vez más debilitada por esta enfermedad. Y además de todo, esta enfermedad había acabado con todo lo que poseía. Se gastó todo el dinero que tenía, y cuando dice todo lo que poseía, seguramente está incluida hasta su casa, su cama y todo lo que tenía. Ahora, que poseyera todo eso implica, y que no se hable para nada de su marido, implica que probablemente cuando adquirió esa enfermedad era una mujer rica y era una mujer importante. ¿Por qué? Porque no es como en nuestra época, en donde las mujeres pueden trabajar, las mujeres estudian, se ponen a trabajar y entonces salen adelante, guardan su dinero y tienen dinero. No, hermanos, no, eso no era así. Ella no podía tener una fuente de ingresos constante o frecuente, no podía tocar a nadie. ¿Ustedes creen que se podía poner ahí a vender tacos en la esquina que le iban a comprar? ¿Se iba a poder poner a hacer pan? No, hermanos. Entonces, probablemente todo lo que ella estuvo gastando todo este tiempo eran riquezas que tuvo en su momento. Si tuvo esas riquezas en su momento, debió ser probablemente una mujer importante o adinerada. Si gastó, o en 12 años se acabó todo lo que tenía. ¿En cuántos años se acaban todo lo que ustedes tienen? ¿En 1? ¿En 6 meses? ¿O en 2 meses? Esa mujer se lo acabó en 12 años. ¿Se imaginan cuánto debió tener? En puros gastos médicos. Bueno, y alimentación. No andaba gastando, comprando carros y celulares y cuánta cosa. No, alimentación y gastos médicos.
por 12 años. Así pues, lo más triste es que, así como muchos de nosotros, probablemente nunca hubiera contemplado la posibilidad de ir a Cristo si aún le hubiera quedado algo de dinero o de posesiones para gastar en un último médico. El tema es que para ese momento ella ya se había quedado en la calle, literalmente sin nada. Pero si hubiera tenido algo, hay un terrenito todavía que vender, ¿ustedes creen que lo habría vendido para pagar un médico o habría ido a Cristo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Verdad que ustedes hubieran vendido el terrenito? Porque así es de necio nuestro corazón. Así es de grande nuestro orgullo, porque ese orgullo me dice, no, yo todavía puedo. No me ayuden, yo todavía puedo. Ya cuando ya no pueda, ya veremos. Pero yo soy un guerrero de Jehová. Y eso, hermanos, es una maldición. El orgullo en ese sentido es una maldición, pues la Escritura dice, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Y se refiere a su compañero? Sí, pero se refiere principalmente a sí mismo y pone carne por su brazo. Es decir, confía en sus músculos, en sus fuerzas. Yo tengo, yo puedo, yo voy a salir adelante, dice, maldito. Qué tremendo es eso. Todavía me queda un terreno por vender. Todavía me queda esto. Hermanos, qué orgullo tan grande. Pero si nosotros hubiéramos estado pues en esa situación como la mujer, habríamos actuado así. Así el hombre que primero agota todas sus opciones que tiene a la mano antes de arrojarse a los pies de Cristo, está mostrando dónde está su confianza, está mostrando dónde está su corazón. El hombre que primero agota todas sus opciones que tiene a la mano antes de arrojarse a los pies de Cristo, está mostrando dónde está su confianza. Está mostrando dónde está su corazón. Aquella mujer que vació sus arcas durante 12 años seguidos, terminó en la amarga situación que derrumbó su orgullo de dama rica y de dama de honor, para que en su condición ahora humillada no tuviera otra salida que ir a humillarse a los pies de Cristo. Y tal vez cerca de la muerte, arriesgar su propia vida para poder tan solo tocar el manto de Jesús. ¿Cuántos años le hubieran quedado de vida a esta señora? Yo no creo que muchos. 12 años perdiendo sangre y cada vez comiendo menos, probablemente. Todos los médicos ya la habían desahuciado, ya no podían hacer nada, nos dice Marcos. Al contrario, la empeoraban. Hermanos, después de todo ese tiempo y en esa condición, Dios tuvo que humillarla. Dios tuvo que humillarla a ese grado. Tal vez sentía cerca la muerte también y se arriesgó.
se arriesgó incluso a perder la vida. ¿Por qué? Porque era mandada por la ley no tocar a nadie, y se metió entre el gentío que apretaba al Señor. ¿A cuántos tocó? ¿A cuántos hizo inmundos según la ley ceremonial en ese acto? Un montón. ¿Y qué le iba a pasar cuando descubrieran eso que hizo y la trajeran delante de todos? Hermanos, esta mujer estaba aún arriesgando la vida por la última posibilidad que en su mente tenía: Cristo el Salvador. Ahora debemos entender que el arrojo con el que se fue, sí, ciertamente fue producto de que no tenía otra opción. Pero hermanos, ¿no obra la gracia de Dios así para humillarnos? ¿No nos deja sin nada, sin recursos, sin opciones, sin puertas abiertas y sin salidas para que no tengamos más que ir a humillarnos delante de Cristo? Esta mujer, hermanos, no debemos pensar que fue ante el Señor como pues diciendo, pues no tengo nada que perder si lo intento, como mucha gente hace cuando ya la han desahuciado en otras partes. Y le dicen, mira, este otro medicamento, hierba y cuanto me enjurje, te va a ayudar. ¿Y qué hace la gente cuando ya está desesperada? Dice, pues, ¿quién quita y pega? ¿Sí o no? No tengo nada que perder, ya me voy a morir de todos modos. Lo voy a intentar. ¿Creen ustedes que esa mujer fue con esa actitud? No, hermanos, pues nos dice la Escritura, nos dice Marcos, que ella decía que tan solo con que tocara su manto, ella sabía que sería sana. Ciertamente su fe no era del todo completa, o alguien dirá correcta, pero como su probablemente conciudadano, el maestro de la ley Jairo, estaba segura de que ese maestro Jesús venía de Dios y ostentaba el mismo poder de Dios para salvar, porque hermanos, ella no esperaba que pusiera la mano sobre ella. Noten que Jairo pidió que fuera y pusiera la mano sobre su hija. ¿Qué le dijo el Señor al otro centurión que le dijo, maestro, sana a mi siervo que está ahí enfermo? Y el Señor le dice, bueno, ya voy. Y él le dice, no, Señor, no necesitas ir. ¿Se acuerdan? Tan solo di la palabra. ¿Y qué dice el Señor? Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Así entonces, esta mujer no esperaba que Jesús le pusiera la mano encima. No esperaba siquiera cruzar una palabra con él. Ella estaba segura de que con que lo tocara, el poder de Dios obraría tremendamente y le sanaría. Eso de manera implícita nos dice que ella entendía que ese Mesías, así como lo entendía Jairo, venía de Dios. Y hermanos, eso le confería una cierta fe. Tal vez no completa, porque pensaba que con tan solo el manto, pero hermanos, ciertamente tenía fe.
Si inicialmente buscaba esta mujer la sanidad de su cuerpo o la salvación de su alma, no está del todo claro. Pero lo que sí es abundantemente claro, hermanos, es que ella estaba segura del poder de aquel Hijo de Dios y que no necesitaba ni hablarle ni distraerle de sus ocupaciones, tan solo con que tocase su manto. Ella creía seré receptora de su favor y de su misericordia y gracia. ¿Qué estaba buscando esta mujer? ¿Su sanidad o su salvación? La verdad es que no está del todo claro. Pero Dios, en su providencia, decidió dejarlo así. Pues cuando nosotros vemos el relato, hermanos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero sobre todo en Mateo, la Escritura nos enseña que esta mujer creía que sería salva. Dice, verso 48, y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Marcos nos dice también que ella dice, tan solo con que toque el borde de su manto, seré salva. Y cuando vamos, hermanos, al término griego, es efectivamente la palabra que se traduce como salvación, aunque también se traduce como rescate. Y en la mayor parte de las ocasiones en la Escritura que este texto o esta palabra se traduce como salvación. Si alguien dice estaba buscando la salvación, hay posibilidades, pues ella, hermanos, tenía 12 años ya sufriendo eso. Probablemente ya su cuerpo estaba totalmente desnutrido, demacrado. Ya había sido desahuciada, estaba ya hecha la idea de que iba a morir. Pero lo que es claro, hermanos, es que la fe que tenía era real. Y que ella creía que tan solo con eso sería receptora del poder, la misericordia y la gracia de Dios. Amigo, ¿has sido tú humillado también? ¿Has sido tú derrotado? ¿Has sido abatido por las circunstancias? Ven a Cristo hoy, pues es Dios el que ha atravesado todas esas cosas en tu vida para traerte y atraerte a Él. Has probado de todo y no has podido salir de tu aflicción y de tu desesperación. Haz tú cual esa mujer que oyó de un tal Señor Jesús de los cristianos que tenía el poder de transformar totalmente las vidas. Ve a Cristo. Él no está ajeno de todas estas cosas. ¿Estás decepcionado de la vida? ¿Ya no te importa más esta vida? Ven a Cristo y póstrate humillado delante de Él como hizo Jairo. ¿Te queda poco tiempo de vida? Ven a Cristo y Él tendrá misericordia de ti. Noten cómo cuando Jairo se postra delante de Él, el Señor no le dice, espérame, estoy ocupado, atiendo otras cosas y luego vamos.
No, inmediatamente fue con él. Así como esta mujer recibió inmediata curación de su enfermedad. Ven a Cristo, pues Él está dispuesto a salvar a todo aquel que venga y se humille delante de su cruz en arrepentimiento y fe. Oremos al Señor.